que me dan el privilegio de pertenecer a esta congregación también, y por el privilegio de estar hoy aquí, pudiendo traerles una palabra, un testimonio que espero que edifique la vida de muchos aquí. Y quiero pedirles que se pongan de pie. Me gusta hacer que se sienten y que se paren. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por estar aquí, por llenar nuestra vida y por estar en nuestro corazón. Gracias por guiar nuestros pasos. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tus palabras sean puestas en mi boca para poder sembrar una semilla en el corazón de cada persona aquí congregada, y que esa palabra y esa semilla sembrada pueda dar fruto para bendecir a muchos. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mi testimonio yo le nombro, ¿se oye bien? Mi testimonio yo le nombro, quería que un príncipe me rescatara, pero me rescató el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a contarles uno de mis testimonios. Cuando me dice el pastor, quiero que Ana pueda predicar su testimonio, yo le dije, ¿cuál de todos quiere? Porque tengo muchos. Y esos testimonios son parte del proceso que nos hace crecer a cada uno. Son pruebas que Dios permite, a las cuales muchas veces nosotros nos metemos en, o que Dios permite con un gran propósito, ¿sí? Para acercarnos, para enamorarnos, para confiar plenamente en Él. Yo les comento, yo era católica, nací en una familia católica. Mi mamá no mucho con Dios, pero sí era católica de nombre, por decir. Y mi papá sí, llegaba todas las noches a, mi hija, recemos, Padre Nuestro, Dios te salve María, todas esas cosas, ¿verdad? Y era bonito porque entonces yo empecé a aprender de una relación con Dios. Pero yo siempre sentía a este Dios lejano, y miraba hasta el cielo. Me acuerdo que me ponía a ver hasta el cielo y decía, híjole, hasta ahí arriba, ¿va? ¿Será que me oye? Decía yo. Tenía un papá presente pero ausente. Digo presente porque sí estaba ahí, sí estaba casado con mi mamá, pero por el trabajo viajaba mucho. Y tenía una mamá presente, pero era una mamá dura, ¿sí? Yo pienso que ella se sentía sola y mi papá también no se portaba muy bien con ella, entonces tenía tal vez muchos sentimientos encontrados y guardados dentro de su corazón. Y bueno, éramos una familia normal, papá, mamá, 4 hijos, 3 hombres y yo la más pequeña. Y mi mamá metió a mi hermano a karate. Y resulta que el chulo de mi hermano regresaba a sus clases de karate y practicaba conmigo. ¿Qué tal? Me ponía así en la cama y se ponía encima de mí con las 2 piernas así, me empezaba a pegar. Y yo lloraba, mi mamá salía a veces y estaba sola y yo quería correr y me empezaba a patear y de todo, ¿verdad? Entonces cuando llegaba mi mamá yo le decía, mamá, Juanfer me pegó. Y yo, porque era súper llorona, chillona, sigo todavía. Mi mamá se enfurecía tanto y estaba probablemente tan cansada y nos pegaba a los 2. Entonces yo recibía doble y aprendí a callar. Y mi mamá nos pegaba con ira, usaba cincho y nos marcaba las piernas, sobre todo a mí porque yo me quejaba mucho, ¿sí? Y me decía, te voy a marcar para que tus amigas te miren en el colegio. Yo usaba falda,
y llevaba la hebilla marcada y levantada la piel, así. Y yo lloraba mucho y me encerraba en el closet a llorar. Y yo decía, la odio, decía yo, ¿verdad? Es difícil estar en una posición de estas, ¿no? Y lo único que quería era crecer, y me acuerdo que rezaba. Antes voy a hacer un paréntesis, yo rezaba y decía, chiquita, ay Señor, si pudiera hacer una casita en el techo y no vivir aquí. O sea, sí quería vivir ahí, pero en otro pedacito. Porque pensaba, si estoy ahí ya no me va a pegar mi mamá, pensaba yo, ¿verdad? Y lo único que pensaba era cómo poder escapar o irme de mi casa. Y cuando fui creciendo, bueno, se puede casar uno, ¿ah? Entonces dije, la solución perfecta. Me caso y me voy, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía un novio que yo amaba mucho, pero era muy celoso, prepotente, como que ese era mi patrón, ¿va? Cuidado con los patrones, las mujeres, los que tienen hijas, instruyan, los papás instruyan a sus hijas, cuidado. Pero hay que ver no solo con estos ojos, hay que pedirles sabiduría y ver con ojos espirituales. Y si bien yo rezaba, le rezaba a Dios en su momento, pero no tenía esa comunión, voy a decir, con el Padre, ¿sí? Entonces, bueno, me peleé con mi novio, lloraba todos los días y conocí al papá de mis hijos, con el cual era hermano de una amiga mía del colegio. Y entonces dije yo, bueno, voy a salir con él. Y él, mire, pero es que usted no se merece lo que le hicieron, ni modo. Todas las palabras que uno necesita escuchar, ahí está él para decírselas perfectamente, ¿verdad? Bueno, fuimos novios 8 meses y llegué con mi mamá, 18 años. Mamá, me voy a casar. No. Pero mamá, yo ya tengo 18 años, ¿me puedo casar? No. Entonces llegué con él y le dije, fíjate que mi mamá no me da permiso. Entonces me dice mi mamá, cuidadito, vuelves a decir que te vas a casar. Entonces le digo a él, mira, ¿qué podemos hacer para casarnos? Y él me dice, tengamos un hijo. Y sí, va, mi primera vez, ¿verdad? Y sí, dice Ana, ¿verdad? Entonces quedé embarazada, y cuando quedé embarazada me llegó a dar el resultado donde yo trabajaba. Y entonces llegó y me dijo, mira, sí estás embarazada. Y yo feliz, va, nos podemos casar, ¿verdad? Haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Y entonces me dice, no, es que mira, estaba pensando, yo tengo un tío que es médico y nosotros somos muy jóvenes, y entonces yo estaba pensando que él te diera, que te pusiera una inyección o te diera unas pastillas. Y yo en mi ignorancia, mi inocencia de esa edad, ¿para qué? Pues yo creo que no debemos detener al niño. Y yo me dolió tanto mi corazón en ese momento, y recuerdo que le dije, me volteé y le dije, yo no necesito que nadie se case conmigo. Yo voy a tener a mi hijo y no te quiero volver a ver. Me bajé del carro y ¡pum!, me someté en la puerta. Por supuesto que lloraba como loca. Y entonces a los 2 días llego a mi casa del trabajo y encontré la casa de mis papás, por supuesto. Encontré la casa, abro la puerta y parecía un jardín de flores. Habían 50 arreglos, 50, de 5 docenas cada arreglo. Es que era un jardín la casa así. Y yo, pucha, ¿y aquí qué pasó? Y me dice la muchacha, nena, son para usted. Wow, dije yo. Voy a ver la tarjetita y decía, perdóname, yo sí me voy a casar contigo. Solo una oración y yo dije, bueno, listo, ¿verdad? O sea, lo perdono, ¿verdad? Lo perdoné y ahí inició el proceso de bueno, casémonos y preparemos las cosas. Y me dio un anillo de compromiso y mi mamá estaba que se moría, literalmente, ¿verdad? Que le daba un ataque. Porque le dije, bueno, ahora ya me puedo casar porque estoy embarazada.
¿verdad? Y entonces, una semana antes de casarme, recibo una llamada al teléfono, que no había celulares. Recuerdo, después tuve uno, pero en ese momento no había celulares, y me dice mi mamá que me llaman por teléfono, y me habla una mujer y me dice, mira, ahí está, con malas palabras, ta. Yo me voy a casar. Roberto se llamaba, el papá de mis hijos. Se llama, por supuesto que algo estoy mandando al otro lado. Me dice, yo me voy a casar con Roberto. Yo estoy embarazada y tengo un anillo de compromiso en mi mano. Yo sentía morirme, literalmente morirme. Dije, ¿qué es esto? Y me colgó el teléfono. Y me dijo, y te voy a mandar a matar. Me colgó el teléfono. Entonces yo lo llamé a él y él empieza, no, eso no es cierto, esta es una mujer más grande que yo, que lo que quiere es quedarse conmigo, ese hijo que está esperando no es mío, y yo te puedo demostrar, y tengo el pasaporte cuando ella dice que quedó embarazada, y yo todavía le dije, yo no necesito que me enseñes nada, yo te creo. Yo siempre he sido una mujer muy crédula, pero a veces, como dicen mis hijos, de bueno uno se pasa a baboso, ¿sí? Así dicen mis hijos. Bueno y baboso se escriben con la misma B, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le creía a él, preparamos la boda, pero entonces había que cuidarme porque había alguien que me quería matar. Entonces me puso guardaespaldas. Nos casamos, no tuvimos fiesta. Al tercer día de estar casada, nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Al tercer día de estar casada, yo estaba en el cuarto y empecé a escuchar ruidos. Y los cuartos eran como cercanos y entonces yo me levanté y vi dónde venía el ruido, era el cuarto de mi suegra. Y llegó al cuarto y él estaba pegando a su mamá. Y entonces yo me paniqué, porque si bien mis papás tal vez no tenían un matrimonio perfecto, pero yo nunca vi una falta de respeto entre ellos. Si los vi pelear fue una vez y punto. Para mí eso fue un shock. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo con la mujer? Pero yo así reclamo, ¿va? ¿Qué estás haciendo con la mujer que te dio la vida? Y se voltea aquel hombre que desconocí. Era una cara que en mi vida le había visto, porque de novios nunca me faltó el respeto, nunca me subió el tono de voz. Siempre decía que iba a ser el papá perfecto y el esposo perfecto, ¿verdad? Andate a la M, me dijo, y te vas ya. Yo dije, bueno, me voy a ir a rezar, todavía católica, ¿no? Me voy a ir a rezar, me fui al cuarto a rezar y me puse en la cama pegada a la pared y estaba rezando cuando entró. Pero yo le miraba una cara, de verdad, yo estaba sumamente asustada porque nunca lo había visto así. Y me dijo, párate. Y entonces me paré y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes estar haciendo? Y me agarró del cuello y me llevó hasta la pared y me empezó a ahorcar, ¿verdad? Y me decía al oído, si tú le dices a alguien lo que viste aquí, yo te voy a matar. Tercer día de estar casada. Y yo empecé a llorar y a llorar. Y me ahorcaba más fuerte, tan es así que ya no podía respirar. Cuando vio que ya no podía respirar, me soltó y yo tosía. Y yo le decía, me quiero ir a mi casa, pero sí, pura niña, porque era una niña. Entonces, me quiero ir a mi casa. Y me dijo, tú te casaste conmigo. Puro el enemigo usando, ¿eh? Tú te casaste conmigo para salir de tu casa. Tú toda la vida vas a estar conmigo, como dice cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe. Y yo empecé a tenerle miedo. Y esta temática de pegarle a su mamá era continuamente. Y un día estábamos comiendo y yo me metí a defenderla a ella, nuevamente. Y me dice, ¿para qué la defendés si es una hija de pim? Decile la verdad a mi mujer, le decía, decile la verdad. Le gritaba, cállate, le decía ella a él, decile la verdad. Y yo, ¿qué verdad?
Y entonces él dijo, decile que tú me obligaste a casarme con ella para deshacerte de la otra mujer. Entonces todo había sido un plan orquestado entre ellos dos, porque ella le dijo que le iba a heredar dinero si conseguía una jovencita, porque la otra era 8 años mayor que él, si conseguía una jovencita guapa para tener hijos bonitos, porque así le dijo, ¿verdad? Y bueno, para mí fue impactante y empecé a pensar, lloré muchísimo, y él me decía, es que ella me prometió que si yo me casaba contigo, después me iba a poder divorciar, porque yo no te amo. Yo tampoco lo amaba, la verdad, porque ¿qué lo iba a amar? Estaba ilusionada y todo, y en lo que yo lo podía amar, al tercer día ya me estaba agrediendo. ¿Qué amor puede haber ahí, no? Entonces decidí buscar un apartamento. Dije, tal vez ya no le pega a la mamá, porque a mí solo me había ahorcado, ¿verdad? Una vez. Y nos fuimos a un edificio en zona 15, a la entrada de San Lázaro, hay un que se llama Convista, un edificio alto. Y nos fuimos a vivir ahí. Ahí es diferente, los cuartos están abajo y el área social está arriba. Es un edificio viejito, pero ahí fuimos a vivir. Y yo creo que fue la peor decisión que yo pude tomar en mi vida, porque ya la agresión no era hacia ella, era hacia mí. Y yo le puse a ese edificio Infierno en la Torre, ¿sí? Fue bastante difícil y voy a comentarles solo algunos de los episodios, porque fueron N episodios, ¿verdad? Él de la nada era como, dirían, como dice eso de las películas de Transformers, se transformaba en otra persona. Después fui entendiendo, ¿verdad? Pero un día dije, mira, vamos a la boda de mi prima, que no sé qué. No, anda tú. Yo ella, panzona. Y entonces me dijo, no, anda tú, yo no voy a ir. Y yo regresé, me fui con mi mamá y todo, y regresé a las 11 de la noche, dejé mi vestido colgado ahí, y entró, ¿a dónde fuiste? Porque entraba a deshoras, 1 de la mañana, 12, ¿a dónde fuiste? Yo, al casamiento de mi prima. ¿Quién ves? Porque todo era con malas palabras, ¿verdad? Te dio permiso. Tú, le dije yo no te di permiso. Entonces me agarra del pelo, me empieza a pegar, ¿verdad? Fuertemente, y me pegaba sin parar. Eso sí, la panza no la tocaba, ¿verdad? Y cuando ya me miraba en el suelo muchas veces tirada, le cambiaba su cara y me decía, mi nena linda, ¿estás bien? Y él era el que me había agredido. Yo decía, mi Dios, ¿qué está pasando aquí? Y yo al principio entraba en shock fuerte, ¿verdad? Y yo le decía, ¿estás loco? Me quiero ir. Era lo único que yo pensaba, me quiero ir. Y no me movía. Al principio realmente solo aguantaba y no me movía. Pero entonces se enojaba que yo no como que no siguiera la secuencia de lo que él hacía, y él se iba, él vendió armas al gobierno, tenía un arma guardada de cada una, y se iba a traer un arma, porque me empezaba a pedir perdón, y encima uno de esas edades, ¿verdad? Bien necio uno y berrinchudo, ¿verdad? Perdóname, y yo, no, ¿verdad? Lloraba y decía, no. Que me perdones, no. Entonces enfurecí y iba a traer el arma. Muchas veces me hacía cargar el arma a mí, ¿sí? Y yo me sudaban las manos, no podía cargarla, no podía cargarla, hija de pim, 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 ¿verdad? Y entonces cargaba el arma y me la ponía aquí, o en la boca, y me decía, hasta que me perdones, te voy a dejar. ¿Cuántas veces estuve en peligro de morir? N. Pero Dios me guardó, porque tenía un propósito. Amén. Como todos y cada uno de los que estamos sentados aquí. Y así fue recurrente y recurrente hasta una semana antes del parto. Y yo les quiero decir, yo fui abusada
física, psicológica, verbalmente, sexualmente. Para mí era bien fuerte. Aparte de que él tenía la otra mujer, que también tenía un hijo, ¿verdad? Y tenía otras dos. Y yo, algunas veces llamaban a la casa y yo decía, yo prefería que se fuera con ellas a que llegara conmigo. Porque yo no dormía, yo pensaba, hoy me va a venir a pegar o no, ¿verdad? Y rezaba mucho. Y pasé por varios procesos, pero una semana antes del parto, llegó como a la 1 de la mañana y me dijo, quítate la ropa, no sé qué. Y yo, no, es que no se puede, ya el doctor me dijo que no. Yo le decía así, ¿verdad? No se puede, no. A mí el doctor ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer, pero yo estaba desesperada y quería huir. Y entonces decidí, cuando él se fue a traer el arma, porque es que era como era un procedimiento que él hacía de pegar, me miraba en el suelo, mi nena linda, y después otra vez, perdóname, y como decía yo no, se enfurecía y iba por el arma, ¿verdad? Y entonces, cuando se fue por el arma, yo decidí, andaba con una t-shirt larga, sin nada más de ropa abajo, y decidí subir corriendo, tenía el pelo largo y colocho, y decidí subir corriendo las gradas para salir del apartamento. 1 de la mañana era. Y yo empecé a subir, como eran de madera, hacía ruido. Y cuando él escuchó que yo estaba subiendo, me trató de jalar así del pelo, ¿sí? Yo me le zafé y subí y salí del apartamento, salí. Y empecé, en ese edificio los dormitorios de las empleadas están afuera del apartamento. Y yo salí y empecé a tocar el elevador, estaba desesperada. Y ese es el elevador del tiempo de antes, ¿verdad? Que era esta puerta y luego se había otra adentro, ¿verdad? Quedos lentos, digamos, ¿verdad? Y entonces yo tocaba el elevador, pero él, como yo me salí de su zona de control, voy a decir, él se paniqueó y se quedó en la orilla de la puerta del apartamento. Y yo, así, y le gritaba a la muchacha, María, María, por favor, ayúdeme. Y yo lloraba, María, María, por favor, ayúdeme. Y no sé qué. Y la María, todas nuestras muchachas renunciaban, obviamente, ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, me decía, mi nena linda, vení para acá. Pero no se movía de la puerta. Y yo no te voy a perdonar, yo te voy a dejar, me quiero divorciar. Y me decía, para ti el divorcio es pecado, tú nunca te vas a divorciar de mí. Y para mí el divorcio era pecado, ¿sí? Y entonces se arrepintió y el elevador no vino. Y cuando él se salió del apartamento, yo quise subir las gradas de emergencia que estaban enfrente. Y cuando empecé a subir, sí me logró agarrar. Mis rodillas, cuando yo fui al parto, tenía morado aquí, porque yo en vez de poner la panza, puse las rodillas para no caer así, porque él me agarró así, ¿verdad? Y me entró al apartamento y me sentó en unos sillones. Por supuesto que él siempre que me pegaba al día siguiente me regalaba o una joya, o me regalaba un mueble, o quería compensar lo que me había hecho con regalos, ¿sí? Y bueno, me sentó en unos sillones que me había regalado y se sentó enfrente con el arma apuntándome. Me decía, te vas a arrepentir de haberte salido. El niño ya está listo para salir del horno. Así que voy a traer a tus guardaespaldas para que te violen sin parar. Pero antes te voy a sacar al niño con un cuchillo. Y nunca lo vas a ver porque después te voy a matar. Yo me arrodillé delante de él y le pedí que me perdonara, le clamé que me perdonara. Yo no le tenía miedo, yo le tenía pánico, ¿sí? Gracias. Y perdón, pero los testimonios a veces son fuertes, ¿verdad? Aunque Dios sana y limpia, pero a veces
recordar es difícil, ¿sí? Y creo que para él fue impactante en que yo doblara mis rodillas y que yo le clamara que me perdonara, y le prometí que nunca más lo iba a volver a hacer. Entonces me perdonó, tuvimos a mi hijo, pero él seguía en ese dilema, ¿verdad? De agredirme, de pegarme. Muchas veces llegaba, otras veces no llegaba. Y fue un proceso bastante doloroso. Y luego quedé embarazada de mi otro hijo. También me agredía estando embarazada. Y luego yo iba a trabajar con mis papás, trabajaba con ellos. Siempre cuando estaba morada me ponía manga larga para que no me viera nadie. Un par de veces me agredió en la cara y ¿qué te pasó? Ay, me golpeé con una puerta, decía yo. Entonces me llegó a traer al trabajo y me dice, mi nena linda, él iba manejando, me quiero volver a casar contigo, porque ahora finalmente voy a ser millonario. Y yo miraba solo para enfrente. Mi nena linda, te estoy hablando. Y yo me volteé y le dije, pero si nosotros ya estamos casados, ¿para qué te quieres volver a casar? Es que te dije que voy a ser millonario. Entonces, quiero que te vuelvas a casar conmigo, porque si no me voy a casar con otra. Y yo le contesté, cásate con otra. Se enfureció tanto, íbamos en la 11 avenida, en la zona 10, para la zona 14. Y su mamá tenía una construcción y un apartamento por ahí. Íbamos cabal por ahí, cruzó y paró el carro en la mitad de la calle. En la mitad de la calle, frente al apartamento que estaba haciendo su mamá. Y agarró un manojo de llaves que tenía, lo tiró contra el windshield y me dijo, bájate o te mato. Y yo, como ya lo conocía, ni 2 segundos, me bajé del carro y el carro estaba parqueado así, y yo empecé a caminar al revés. Y caminaba, pero así, ¿verdad? Y se arrepintió de dejarme ir. Entonces me alcanzó y del cuello me agarró, me llevó hacia el apartamento, dejó el carro en la mitad de la calle. Me llevó hacia el apartamento y había un guardián ahí que se llamaba Virgilio. Yo ya sabía que me iba a pegar, ¿verdad? Y entonces me dijo, le dijo a Virgilio, Roy le dijo, Virgilio, lárgase a la M. Perdón tantas, pero era el lenguaje el que él usaba, y no lo estoy diciendo total. Y yo le decía, Virgilio, por favor, no se vaya, pero yo lloraba. Y bueno, Virgilio era chiquitito y se fue. Me pegó y me pegó y me pegó, y me levantaba y me ponía de pie y me somataba contra las paredes. Y ahí entendí por qué estaban fundiendo una cocina. Entendí, debería de haber entendido desde la pistola, pero estaban fundiendo una cocina de esas de azulejo, que ponen hierros, ¿sí? Y Dios me guardó de una forma, me empujó tan fuertemente y yo nunca me di cuenta y habían 2 hierros. Y cuando me empuja, entro yo y los 2 hierros me quedaron aquí. 1 milímetro que hubiera estado aquí y no estaría aquí, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, y siempre tenía la temática de encerrarme hasta que lo perdonara. Pasé por ese proceso, digamos, a veces pasé por otro proceso que quería llamar por teléfono y me arrancaba las cajitas. Habían unas cajitas antes de teléfono pegadas así, y me arrancaba las cajitas de la pared. Y me decía, si tú le decís a alguien lo que yo hago, voy a matar a un miembro de tu familia. Entonces yo, calladita. Y entonces ese día, cuando yo me vi con los 2 hierros aquí, dije, porque yo sí le decía, pasé por un proceso, y voy a hacer este paréntesis, yo rezaba y decía, Dios, por favor, llévatelo. Dios, yo no lo voy a matar, pero que tenga un accidente y se muera.
No lo quería matar, pero sí quería que se muriera, ¿verdad? Entonces, ese día dije, este loco me va a matar y se va a quedar el loco con mis hijos. Entonces, en lo que me tenía encerrada con llave, llamó a su mamá y le decía, porque mi suegra tenía los 2 niños, y le decía, te quedas con mis hijos porque esta hija de la gran P no va a volver a ver a sus hijos en su vida, y no sé qué, no sé, pues la mamá lo trataba de calmar, yo oía la conversación, y yo rezaba, y yo le decía, Señor, para mí el divorcio es pecado, pero creo que es más pecado estar aquí. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Y llegó la mamá, estaba yo muy mal, terminé en la emergencia de un hospital. Cuando estuve en la emergencia, pedí que llamaran a mi papá. Y voy a regresar a una vez que mi papá me dejó ahí, ¿sí? Una vez anterior que me había pegado, yo esperé que él se fuera, porque yo si me encerraba en el cuarto con una patada, abría la puerta y las rompía, todas las partes de la casa estaban quebradas. Pero esa vez esperé que él se fuera y llamé a mi papá y empecé a arreglar mi ropa. Y le dije, papá, me quiero ir, ¿qué te pasó? Y yo, es que necesito que vengas. Y mi papá llegó y me dijo, ¿qué pasó? Roberto me pegó. Y entonces en eso regresó el papá de mis hijos. Y yo con mi papá por bajar las gradas estaba. Y entonces, Señor, le dijo, y le dijo, Roberto, le pegaste a mi hija, dijo. Es que, Señor, disculpe, necesito hablar con usted. Él tenía un poder de convencimiento bien fuerte. Y quiero hablar con usted. Y yo, no, papá, no. Y mi papá amaba mucho a Dios. Y entonces me dijo, voy a ir a hablar con él. Y regresó y me dijo, Roberto me prometió que no te volverá a pegar, y así es que tú te casaste y es para toda la vida. Y yo le decía, no me dejes aquí. Y mi papá, mi hija, vas a estar bien, él me lo prometió, yo sé que lo va a cumplir. Y yo le decía, no. Mi papá se dio la vuelta y se fue y me dejó ahí. Y fue peor la paliza que me dio, ¿sí? De la que ya me había dado. Es fuerte, porque uno va a quién. Entonces yo tenía un papá y 3 hermanos hombres, y mi papá hombre me dejó ahí, ¿sí? Tuve que aguantar mucho tiempo. Entonces cuando me vi en la emergencia del hospital, lo llamé y le dije, papá, estoy en una emergencia del hospital, Roberto me volvió a pegar. Y me dice, bueno, mi hija, ahorita llego. Pero bueno, lo importante es que vas a estar bien y es importante que lo perdones. Entonces llegó al hospital y le dije, me voy a divorciar, así. Y me dijo, no, mi hija, pero mira, perdónalo. Y yo, papá, no estás entendiendo. Me voy a divorciar porque este hombre me va a matar y se va a quedar él con mis hijos. Me dijo, bueno, ya tomaste la decisión y entonces dejémoslo ahí. Y le dije, no, lo voy a meter preso. Porque el ginecólogo, como lo mira cada semana uno antes de un parto, siempre me miraba morada. Yo hoy pienso que el ginecólogo haber dicho, esta muchachita, porque me preguntaba, mire, ¿qué le pasó? Como me tomaba la presión y yo tenía todos morados los brazos, las piernas, y yo le dije un día, mire, doctor, disculpe, es que fíjese que tengo mi amiga que su esposo le pega. ¿Qué podría hacer ella? Entonces me dijo, ella lo puede meter preso. Como que se me hubiera visto una lotería en los ojos, ¿verdad? Y bueno, ese proceso pasó. Fue un proceso bastante fuerte y difícil cuando tomé la decisión de divorciarme. Él me amenazaba de muerte, me amenazaba con quitarme a mis hijos, y me decía que no me iba a dar el divorcio.
recordate que hasta que la muerte nos separe. Y lo peleé y lo peleé hasta que al fin salió. Habíamos ido a un psicólogo y un psiquiatra y él fue diagnosticado como bipolar, sociópata y personalidades múltiples. Eso es bien fuerte. La personalidad múltiple es: yo puedo hacer como que soy un santo, pero de repente me transformo y puedo hasta asesinar a alguien. Después de ese proceso tan fuerte, un amigo mío me invita a Casa de Dios y yo decidí ir a Casa de Dios, y quiero decirles que pasó algo sobrenatural, estando así como la presencia del Espíritu Santo que se siente en este lugar. Amén. Y algo sobrenatural pasó y la oración para recibir a Cristo, y yo, ¿verdad? Y pasé a recibir a Cristo, qué lindo, y sentía una presencia del Espíritu Santo. Y parecía loca. Llegué 5 domingos seguidos y 5 domingos pasé a recibir a Cristo. Yo digo que nadie me había dicho solo una vez, pero yo estaba tan feliz, y la oración para recibir a Cristo y yo otra vez, ¿verdad? Pero tenía este dilema entre lo cristiano y lo católico, porque yo nací en una familia católica, a pesar que tenía un hermano que se convirtió a Cristo. Y la palabra dice: cree tú y toda tu casa serán salvos. Es una promesa, ¿sí? Y él creyó, y porque él creyó, todos hemos llegado a los pies de Cristo, gloria a Dios, ¿verdad? Así que, pues empezó mi caminar con Cristo, y como dice la palabra, dice en Jeremías 18, dice: somos barro en manos del alfarero, ¿sí? Entonces, cuando uno recibe a Cristo, comienza este proceso. Es como que nos pusiéramos como ese barro en manos del alfarero, ¿correcto? Y dice la palabra también en Filipenses, creo que es 1:6, ¿no? Dice: y la buena obra que Dios comenzó en ti, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Quiero decirles que empezó ese proceso en mi vida, y después de ir 5 domingos seguidos, iba un domingo a la iglesia católica y un domingo a la iglesia cristiana, un domingo a la iglesia católica y otro domingo a la iglesia cristiana. Pero finalmente ese Padre amoroso me enamoró, mi primer amor, ¿verdad? Ese primer amor que todos debemos de tener, ¿sí? Recuerdo que mi papá me decía cuando me divorcié: mija, vas a encontrar un buen hombre y te vas a volver a casar. Y yo le decía: no, los buenos hombres no existen. Yo voy a tener un novio, y si me levanta la voz o me falta el respeto, voy a mandarlo a volar y voy a tener otro novio. Y si me hace, tengo otro novio. Y así. Y mi papá: no, mi hija, que mira, que empecé a escribir tu historia, que es bueno. Sí, la voy a escribir, pero yo no me voy a volver a casar. Y recuerdo haber llegado, que me invitaron a un grupo de ahí en la colonia donde vivían mis papás, y llegué a este grupo, que creo que era el Shaddai. Me invitó un abogado, y entonces yo llegué. Y para variar, yo siempre llego tarde a las cosas. Hoy vine temprano porque me tocaba predicar. Solo para que vayan conociendo a la profeta. Llega tarde a todo. Y entonces llegué tarde al grupo. Y cuando llegué al grupo, habían traído un profeta. Yo no creía en los profetas. Cada cosa que nosotros o ustedes o yo no creamos, Dios se va a encargar de enseñarte. ¿No crees en esto? ¡Pah! Ahí te va, pues, ¿verdad? Entonces vino este profeta que se llama Harold Ickman,
Y bueno, yo no sabía ni quién era ni nada, pero me dijeron, es que es un profeta que va a venir. Y yo no creo en los profetas, ¿verdad? No creo en los profetas y ahora yo tengo el don profético, ¿verdad? Amén, la gloria y la honra para Él. Y entonces llegué de último y abro la puerta así y todo el mundo se voltea a ver, ya había terminado. Pero el profeta me mira y se voltea. Y en inglés, ¿verdad? Pero estaban traduciendo, dice, tú has sufrido mucho, pero mucho, pero mucho. Dice, pero hoy te dice el Señor, tú quieres que un hombre sane tus heridas, pero yo te digo, solo yo puedo sanar tus heridas. Amén. Él es el único que puede sanarnos. Él es el único que puede limpiarnos. Amén. Él es el único que puede liberarnos también. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de enamoramiento empecé a, digamos, que decía que ya había perdonado al papá de mis hijos, pero no era cierto, era el diente al labio, ¿sí? Debes de perdonarme, decían, ya lo perdoné, pero dentro de mí decía, lo odio, sí, lo odio. Ya no deseaba que se muriera porque ella no estaba conmigo, ya no me agredía, ¿verdad? Sí se me cayó esto. Entonces ya no era tanto, ¿verdad? Pero empecé metí la academia de líderes, me metí a servir al Señor, un proceso, y de repente empecé a predicar, y esta prédica, y me gradué de líder, y que esto, y empecé desde abajo a servir, y a subir, y entonces de repente me dice la pastora, Ana va a predicar el perdón. No, esa sí no la perdono yo, no la predico yo, esa sí no. No, Ana, ¿va a predicar el perdón? No, esa no. Todas las que quiera, menos esa. ¿Por qué? Porque no quería yo ser libre ni liberarlo a él, ¿verdad? Entonces, uno comprende que Dios tiene sus tiempos perfectos para todo. ¿Sí? Yo quiero ahora dejarles, después de mi testimonio, quiero dejarles unos puntos, pero antes de unos puntos, quiero leerles algo que para mí es impactante. Y está en Éxodo 20. Si tienen su Biblia y quieren leerlo conmigo, pero no conmigo repitiendo, yo se los voy a leer. Denme un segundito. ¿Qué son los mandamientos, verdad? ¿Quién lo tiene? Amén. Bueno. Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis que no estaba en mi prédica, porque cuando estábamos alabando al Señor, Dios me dio una palabra y me dijo, mi pueblo está en esclavitud. Guatemala está en esclavitud. Las naciones están en esclavitud. Eso me lo dijo cuando estábamos aquí. Y yo dije que impactante porque yo había agarrado este versículo para predicarlo. Y dijo, yo he venido nuevamente para este tiempo para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Amén. Y me dijo, yo pelearé las batallas por ustedes. Amén. Me ha hablado hace un tiempo que nos iba a dar un tiempo de gracia. Y esto casa con lo que hoy me habló. Es un tiempo de gracia, donde nos debemos de preparar, y me salió un poco de lo que tenía aquí, pero es importante decírselos porque por algo lo habló. Es un tiempo de gracia donde Él necesita
que nos preparemos y preparemos a los demás. Y que verdaderamente vivamos ese avivamiento. Dice, tenemos un mandato de Dios que dice, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. Es un mandato, ¿sí? Lo debemos de ejecutar. Pero dice que también Él anhela que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, si están aquí sentados, es porque Dios tiene un propósito para usarlos, para predicar el Evangelio de Jesucristo. No solo a Guatemala, sino al mundo entero. Amén. Bueno, cierro paréntesis. Dice, la segunda parte dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo me voy a decirles estos puntos, y van a ser 6 puntos por si alguien los quiere apuntar. Dice en Mateo 22:37, dice, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Debemos de amar a Dios. Él quiere y anhela que lo amemos con nuestro corazón, nuestra alma, son nuestros sentimientos, nuestro corazón es lo más profundo. Y nuestros sentimientos y nuestra mente. Escudriñemos su palabra, conozcámoslo a Él, ¿sí? Ese es el punto número 1, ¿sí? Es amar a Dios sobre todas las cosas, no poniendo a nadie antes que a Él, ¿sí? No un carro, no una casa, no un novio, no un prometido, no una prometida, ¿sí? No lo material. 2, no pongas otros dioses delante de mí. Es esto mismo. Tú mismo puedes ser un Dios que se pone en vez de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Yo fui diosana. Yo jamás le pregunté a Dios, ¿este es el hombre de Dios que tienes para mi vida? No, la muchachita le iba mal en su casa y quería salirse con el primero que se pareciera ahí. ¿Sí? Buscó un salvavidas. ¿Sí? Entonces no debemos de poner nada, ningún Dios. Un Dios puede ser un negocio, puede ser una empresa, puede ser una persona, ¿sí? Porque Él es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres a los hijos, a la 3ª y 4ª generación, de los que me aborrecen, dice. Pero también dice que al que se levanta va a limpiar 1000 generaciones abajo de uno, ¿correcto? Amén. 3. Debemos de pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le debemos de pedir perdón a Dios? Por actuar como dioses de nuestra propia vida. ¿Por qué no vamos y dependemos de Él en todo? Señor, ¿este es el negocio que quieres que yo haga? Señor, ¿esta es la mujer con la que quieres que me case? ¿Este es el hombre con que quieres que yo me case? ¿Sí? Les voy a leer qué dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, les voy a leer también en Mateo 18, 21, 22. Y dice, aquí tengo 2 puntos. Debemos pedirle perdón a Dios y debemos perdonar a quien nos ha ofendido, a quien nos ha lastimado. ¿Sí? Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no, te digo, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, les quedó claro que hay que perdonar, ¿va? ¿Sí? Tuve que perdonar al papá de mis hijos. Porque en la palabra está así. Pero no me di cuenta que al perdonarlo, lo liberaba él y me liberaba yo. Y ahora lo bendigo y sé que está enfermo. Y le digo a mis hijos que clamen por él. Porque él necesita liberación. Necesita recibir a Cristo en su corazón.
¿Sí? 4. El propósito de Dios es lo que prevalece en tu vida. Entiéndanlo. Dice en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. No importa dónde te quieras ir, si Dios te escogió con un propósito, el pelo te va a llevar de regreso. Entonces mejor ahorrémonos todos esos caminitos feitos, ¿verdad? 5. Dice en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. O sea que si yo me fui ni le pregunté, es fulanito, ¿verdad? Pero si lo reconozco en mis caminos, Él va a enderezar mis veredas. Y el 6 es, podemos ministrar. ¿Sí? Solo vamos a pedir un poco de ministración. Y el 6 está en Salmos 37, del 4 al 5. ¿Ya lo tienen? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice la otra parte, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Yo no sé cuántos de los que están aquí han pasado por pruebas difíciles en su vida. No necesariamente tienes que ser mujer, puede ser un hombre que ha pasado momentos difíciles y duros, dolor, ¿sí? Ataques, persecución. Pero yo les quiero decir, Dios los ama grandemente. Y Él es un Dios vivo. No es ese Dios que yo miraba allá arriba y decía, ¿hasta dónde está? Es un Dios vivo que me ha guardado a mí y a ustedes en cada situación de su vida. Y los ha envuelto con esos brazos de amor que solo Él sabe dar. ¿Sí? Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Te voy a pedir que ahí donde estás en tu lugar puedas cerrar tus ojos y meterte en la presencia del Señor. Solo dame un segundo. Se me cayó. Es por moverme tanto. Cierra tus ojos, que nada ni nadie te distraiga de este momento que es entre el Espíritu de Dios, ese Padre amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha guardado tu vida, que te escogió desde el vientre de tu madre con un propósito, que te ha traído a este lugar para tratar contigo, para que tú te dispongas nuevamente en sus manos como ese alfarero que va a trabajar contigo, que va a sacar lo mejor de ti, que te va a preparar para cumplir con esa misión para la cual Él te creó. Quiero que le empieces a adorar al Espíritu Santo y que le digas: aquí estoy, te entrego mi corazón. Si hay alguien que tiene que reconciliarse con el Señor, si hay alguien que tiene que pedirle perdón, que en este momento use sus palabras, que salgan desde lo más profundo de su corazón y que le pidan perdón. Porque hay veces que dejamos ciertas áreas donde no dependemos de Él. Dependemos en lo que queremos recibir, pero dejamos ciertos lados que no se los entregamos a Él. Hoy quiero que pienses y que le digas: te entrego mi vida entera. Te entrego mi corazón por completo, te entrego mi familia. Te entrego mis hijos,
Te entrego mis proyectos. Te entrego mi vida. Aquí estoy para servirte, para amarte y para bendecir a los demás. Y luego quiero que pienses si hay alguien que tienes que perdonar. No me tienes que decir. Esto es entre tú y el Señor. Que pienses, imagines ese nombre de esa persona que pudo haberte lastimado, que pudo haberte herido sin querer o con querer, pero hoy estás delante de su presencia y el Espíritu Santo te va a guiar y vas a decir: yo perdono, y pon el nombre a quien perdonas esta mañana, porque Él va a sanar tus heridas y tu corazón. Ahora adórale al Señor con todo tu ser. Levanta tus manos ahí donde estás. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi infrialdad, tú eres fiel. Sí, Señor. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarnos, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí. Cuánto daría